Buenas tardes, jóvenes, señoritas de octavo básico, bienvenidos a este encuentro virtual de historia. Como estaba comentando recién con ustedes y como ustedes estaban viendo, el día de hoy, bueno, antes de empezar con la clase en sí, estoy comentando el tema de las infografías. Voy a volver a compartir pantalla una vez más para que rápidamente ustedes saquen ahí un pantallazo eh, o como lo deseen respecto a todas las personas que me han enviado sus infografías, ¿ya? Ahí, aquí está el listado, ¿ya? Los documentos, los archivos de quienes ya me enviaron sus infografías, ¿ya? Yo entiendo que hay algunos que me enviaron la infografía a otro correo, o sea, un correo que lamentablemente dejó de funcionar, ¿ya? Así que ahora mismo en el chat voy a dejar otra vez el correo, ¿ya? Para que me lo puedan enviar, ojalá terminando la clase. ¿Ya? Y en todo caso, para los que falten, yo voy a dar plazo hasta el día viernes, ya como plazo máximo para que lo envíen. ¿Ya? Así que ahí está esta primera parte. Como les acabo de comentar, voy a dejar aquí en el chat, por favor, anoten. De hecho, les voy a pedir a todos, que anoten este correo porque ahora ya se arreglaron los correos institucionales, pero no son los mismos que antes, ¿ya? Entonces, cualquier información o cualquier duda o pregunta me la envían a este correo. Aquí está en el chat. Es alvaro.wikiruca@colegiosanalbertohurtado.com. Ese es el correo electrónico entonces al que me tienen que enviar las infografías las personas que estén faltando. Y también es el correo electrónico para que si alguien tiene dudas o consultas se comunique conmigo. De hecho, el correo desde el que estoy enviando las invitaciones, desde el que llegó la invitación el día de hoy. ¿Ya? Así que por ahí alguien me preguntaba si me la podía enviar hoy día. Sí, no hay problema. A ver, voy a cambiar los nombres, algunos que me están Mister, solicitando eso. Dime, mister, ¿me puede Ben- cambiar el nombre? Eso mismo sí, es que no me deja cambiar el nombre. ya, Benjamín Padilla. Ya, ahí está Benjamín y por ahí también la Carla me está pidiendo que cambie su nombre, pero está como Agustina. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Denme un segundo. Carla, aquí está. Eh, Ya, a ver, creo que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ya, chiquillos, entonces una vez ya dado esas indicaciones, repito, hasta el día viernes estoy recibiendo las infografías al correo que acabo de dejar en el chat para que lo anoten. Vamos entonces ahora sí con la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar en este tema. ¿Ya? Ustedes recordarán que estuvimos trabajando sobre la conquista, ya la conquista española en América. Entonces, después de la conquista, chicos, viene un periodo que se llama época colonial. Y nosotros particularmente nos vamos a enfocar en lo que fue la época colonial en nuestro país. Ya ahí ustedes, por ejemplo, al, al observar las imágenes se pueden dar cuenta de cómo podría haber sido esta llamada época colonial. Em, El objetivo de aprendizaje del día de hoy, lo vamos a resumir, es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana. Vamos a hablar de algunos puntos como la evangelización, el tema de los roles de género, cómo era la sociedad en esta época, entre otras cosas. Entonces, antes de iniciar concretamente, quiero preguntarles a ustedes, ¿alguien tiene una idea de lo que será esto de la sociedad colonial en nuestro país? ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de esto? ¿Recordarán algo de lo que seguramente alguna vez ya vieron? ¿Qué será esto de la sociedad colonial o a qué lo asocian? A ver si hay alguna respuesta. Tienen la opción, como siempre, de responder en el chat o de activar su micrófono. A ver, en el chat, Isabela dice como una pequeña civilización. Ya, ahí tenemos una idea, lo voy a ir anotando. Kiara menciona escasa movilidad social. Bien, entonces voy a anotar el primer concepto, que es el que mencionaba Isabela, civilización pequeña, decía eh, Isabela. Y Kiara comenta entonces eh, movilidad social reducida.
ya, o poca. También por ahí León Cárcamo comenta, dice que podría asociarse al concepto de feudalismo, que es un concepto relacionado a la Edad Media, al tema del trabajo con la tierra, entre otras cosas. Bien, lo voy a anotar también. Recuerde que esta es una lluvia de ideas. Después vamos a ver si estos conceptos están o no están asociados a esta llamada sociedad colonial. Bien, allí ya tenemos entonces tres conceptos que nos podrían ayudar a comenzar a entender qué es esto de la sociedad colonial. Por ejemplo, Felipe nos da una definición. Dice la sociedad colonial en Chile era estamental, ya vamos a explicar justamente eso, es decir, presentaba una escasa movilidad social, y estaba conformada principalmente por los conquistadores españoles. Muy bien, de eso es lo que vamos a hablar entonces el día de hoy. Como aparece acá, antes de dar cualquier explicación, vamos a iniciar con esto, ya que es recordar un poquito o entrar un poquito a esto de la sociedad colonial, ¿ya? Así que para ello voy a dejar de compartir el Power y vamos a ir a mirar un pequeño video. La identidad de la población chilena y su cultura ha ido construyendo. Denme un instante mientras carga el video, ahí ya está listo. Y ahora comparto pantalla entonces de este video. Son videos cortitos, vamos a ver 3 o 4 videos que son relativamente cortos. Escúchenlos, por favor, véanlo con atención porque les va a permitir entender de mejor forma lo que estamos hablando. La identidad de la población chilena y su cultura ha ido construyéndose a lo largo de los siglos a partir de distintos procesos históricos que podemos situar temporalmente a contar de las sociedades prehispánicas y el período colonial. Sin embargo, el país que hoy conocemos es resultado de un proyecto político, social y cultural reciente, que nació de la conjunción del pasado colonial y la voluntad de crear una república independiente, inspirada en parte en los valores modernos nacidos del espíritu ilustrado y la Revolución Francesa. La historia de Chile puede ser muy corta o muy larga, según cuando consideremos que el país existe como tal. Por una parte, podemos fijar el inicio de nuestra historia hace aproximadamente 14.000 años, con la llegada de los primeros seres humanos a la costa suroccidental de América, hecho ocurrido durante el Paleoindio. Si bien en ese entonces el actual territorio chileno no era comprendido como una unidad geográfica, sí comenzó la relación del ser humano con su entorno. Esta tarea fue emprendida por diversos pueblos autóctonos que se desarrollaron en el mismo espacio que hoy constituye la base territorial de Chile. Chile, como unidad, fue una invención de los incas. No obstante, los principales habitantes del lugar, el pueblo mapuche, consideraba que el espacio que habitaban era el Mapu, o la tierra, concepto cuya comprensión iba más allá de lo geográfico al incluir complejos aspectos espirituales. Los mapuches concebían su territorio de este a oeste, siendo la costa, la cordillera y la transcordillera, que hoy forma parte de Argentina, sus principales subunidades geográficas. Tras la llegada de los españoles, este espacio geográfico pasó a ser considerado un reino, cuyas dimensiones eran más o menos parecidas a la configuración actual que presenta el país. A partir de entonces, se asumió que el territorio de Chile tenía una orientación norte-sur, cuyo esqueleto natural era la cordillera de los Andes, empezando en el despoblado de Atacama hasta el extremo austral del continente, lo que incluyó la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos. No obstante, el espacio efectivamente ocupado por la población europea solo correspondía a la actual zona central del país. En este reducido territorio se asentaron las bases sociales y culturales del país, produciéndose fenómenos de gran importancia histórica, tales como el mestizaje, la evangelización, la constitución de una realidad fronteriza y la configuración de la hacienda, que dio a nuestro país una estructura socioeconómica agraria de muy larga duración.
Ok, entonces allí teníamos este primer video que nos viene a contar un poquito y a resumir un poquito el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Ya? Recordar entonces que estamos hablando sobre la sociedad colonial. Un dato importante que no lo había notado, pero justamente porque lo íbamos a mencionar, es la época en que se desarrolla esta llamada época colonial. ¿Ya? Y eso me interesa que lo anoten en alguna parte. De hecho, lo podría agregar acá como otro punto. Lo voy a cambiar por el tema del feudalismo. Anótenlo o escúchenlo. Se desarrolla desde 1500 aproximadamente hasta 1810. ¿Ya? Cuando hablamos de la época colonial, en general en Chile o en América, hablamos más o menos de ese rango de tiempo. O sea, vamos a estudiar todo lo que ocurrió entre 1500 a 1810 aproximadamente en nuestro país. Vamos a algunas cosas importantes y es súper súper relevante que me vayan siguiendo, ¿ya? Miren, chiquillos, aquí ustedes saben que nosotros ya habíamos hablado de que cuando los españoles llegaron, comenzaron a conquistar distintos territorios, ¿cierto? En México, en Perú, y obviamente eso después también involucró a nuestro país. Ustedes vieron que en nuestro país habitaban distintos pueblos, pueblos aborígenes, ¿ya? El más destacado, tanto por número como en otros aspectos, es el pueblo mapuche. Una vez que los españoles comienzan a tomar el dominio en distintas partes de América y en Chile, ellos fueron instalando varias de las cosas que tenían en España o varias de las cosas que estaban allá, comenzaron a tener un poder muy importante en este lugar del mundo. Entonces, lo que aparece en pantalla es justamente algunas de las instituciones que estaban en España, escuchen esto, estaban en España estas instituciones, pero a pesar de que estaban en España, tenían mucha relación con lo que pasaba acá en América, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿quién o cuál era la institución que tenía más poder o que tenía más influencia? Es obviamente la corona española, los reyes, ¿ya? La monarquía. Esos eran los que tenían más poder. Estaban allá en España, pero tenían mucha influencia acá en nuestro territorio. Entre paréntesis, Cata Kremer dice, no estoy segura, pero creo que ayer fue feriado por el encuentro de dos mundos. Correcto, ayer al menos se da feriado por esa situación. Ahora se le denomina encuentro de dos mundos, también otros lo conoce como el Día de la Raza o lo conocían de esa forma, pero de allí su origen. Retomamos entonces, dijimos que la institución tal vez más importante o más relevante que estaba en España era la monarquía, los reyes. Monarquía absoluta de derecho divino, ¿se acuerdan que eso ya lo hemos explicado? Es decir, los reyes eran reyes porque, entre paréntesis o entre comillas, Dios les entregaba ese poder y no tenían mayor cuestionamiento. El rey posee a título personal las colonias americanas, o sea, todos los territorios que se iban encontrando eran finalmente del rey, ¿ya? Y dentro de la corona, en algún momento lo vamos a explicar, ahora no lo vamos a explicar con detalle, ustedes sabrán que las monarquías existen distintas dinastías. En este caso, en esta época, las dinastías más famosas era la de los Augsburgos o Habsburgos y la de los Borbones. Eso detalle lo vamos a comentar en otro momento, cuando corresponda, ¿ya? Pero entonces, primer punto es, la monarquía o los reyes eran la institución que tenía más poder. Sin embargo, no era la única y los reyes necesitaban apoyo de otras instituciones. Para eso se crearon en España dos instituciones u organismos importantes. Uno es la Casa de Contratación y la otra es el Consejo de Indias, ¿ok? Vamos con el primero, Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el máximo organismo de gobierno para América, o sea, muchas de las cosas que ocurrían acá en América se decidían en el Consejo de Indias, ¿ya? En el Consejo de Indias era un grupo de personas que estaba a cargo justamente de estudiar o de saber lo que estaba ocurriendo acá en América. ¿Qué hacían ellos? Las personas que estaban en este Consejo de Indias en España tenían funciones legislativas, o sea, preparaban leyes o hacían leyes, además también administrativas. Decían, por ejemplo, qué personas iban a venir a este territorio, qué funcionarios iban a venir a fiscalizar lo que estaba ocurriendo, entre otras cosas. Judiciales también podían elaborar algún tipo de sentencia.
y eclesiásticas, o sea, todo lo relacionado a la iglesia. En definitiva, chicos, el Consejo de Indias es el organismo o uno de los organismos más importantes que estaba en España, pero que tomaba todas las decisiones en relación a lo que ocurría en nuestro continente, en América. Eso obviamente incluye a Chile. Y el otro organismo, el tercer organismo, es la Casa de Contratación. Ustedes se podrán imaginar ya qué es lo que hacía este organismo. Elaboración de la política comercial americana, lo que es conocido como el monopolio, ya vamos a explicar más adelante qué es esto del monopolio, y organización del sistema de flotas y galeones. Recuerden que este era el principal medio, el medio marítimo, o el recurso marítimo era el principal medio de transporte de la época, y alguien tenía que controlar toda esa situación. Y en este caso era la Casa de Contratación. Control de pasajeros y mercancía, estudios náuticos y geográficos realizaban en este lugar. A ver, ustedes han escuchado hablar, me imagino, de las aduanas en la actualidad, ¿cierto? Me imagino que alguien alguna vez ha ido a Argentina o a otro país y ha tenido que pasar por una aduana. En una aduana se cumplen algunas funciones, como por ejemplo el controlar quién va a un país determinado. ¿Ya? En este caso, la casa de contratación cumple un papel similar. No es igual, por eso hay mucha diferencia, pero esto es muy similar. En la casa de contratación, entre otras cosas, se veía quién iba desde España hacia América. Se controlaba esa situación. ¿Ok? Entonces, dentro de las instituciones que estaban en España y que tienen relación con América, está la corona o la monarquía, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, vamos entonces a lo siguiente. Esto no lo vamos a explicar tanto en detalle porque de hecho también está en su texto y también pueden apoyarse en la lectura de su texto para entenderlo tal vez con más, de forma más lenta. Recuerden que estamos en una situación donde estamos tratando de explicar en poco tiempo cosas que son, que tal vez requieren más atención, pero esto lo vamos a retomar en otro momento, ¿ya? Estas tres instituciones que nombramos recién, entonces estaban en España. Ahora, sin embargo, los españoles en general trajeron a este territorio otras instituciones. Aparte de las tres que estaban en España, trajeron instituciones para que se instalen acá directamente en América. Y eso es lo que están viendo ustedes ahora en pantalla. Kiara me pregunta, dice, profe, para que quede más claro, el Consejo de Indias eran los encargados de las decisiones de América, eran uno de los organismos encargados, Kiara. Casi el principal, porque el principal siempre era la monarquía, ¿ya? Pero la monarquía a su vez tenía el Consejo de Indias, que era como su asistente, que era como su grupo de asistentes, ¿ya? Entonces, está dentro de los principales. Ahora, retomamos, retomamos la idea respecto a qué instituciones se instalaron. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que aquí en América habían virreinatos? ¿O que había un virrey o que habían virreyes? Puede ser que lo hayan escuchado alguna vez, ¿ok? Y eso de los virreinatos o de los virreyes se dio en esta época, en la llamada época colonial. ¿Alguien sabe lo que es un virrey? ¿Cuál es, cómo podríamos entender esto de un virrey? Si alguien me lo puede decir. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Ya, virrey es el representante del rey, ¿ya? Podríamos decirlo de esa forma. Como el rey estaba en España y no estaba en América, porque tenía que gobernar en España al principio, tenía que tener un representante directo, y en este caso, el virrey era su principal representante. Tengo alguna información aquí en el chat. Es como un vicepresidente, pregunta por ahí, o indica Benjamín Padilla. Correcto, podríamos decir que es como un vicepresidente, pero en esta época no existía el cargo de presidente, entonces en vez de ser rey, eras virrey, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía el virrey? Era el que dentro de América tenía más poder, o sea, tenía más poder, pero a la vez siempre tenía que hacerle caso a lo que decía el rey en España. Estaba a cargo del virrey, del virreinato, representante del rey en América con funciones, tenía distintas funciones de gobierno, judicial, funciones militares, tomar ese tipo de decisiones,
En el siglo XVI, por ejemplo, en este lugar existieron dos virreinatos, el de Nueva España y el virreinato del Perú. De hecho, ese es el más conocido para nosotros, el virreinato del Perú, porque obviamente estaba más cerca de nuestro país. Después del virreinato, en orden, podríamos decir, encontramos en la Real Audiencia. ¿Ya? Esta es otra institución que se encontraba aquí en América, estaba acá en América. Por ejemplo, la Real Audiencia era como un tribunal de última instancia, era como una corte suprema. Tenía funciones judiciales, estaba integrado, por ejemplo, por un presidente, por jueces, o también llamados oidores, y un fiscal. ¿Ya? Es como lo que ustedes hoy día ven en un juicio, por ejemplo, en la televisión. Ya, es como cumplir una función similar, ¿ya? Pero es en esta época colonial. Y después tenemos otras tres instituciones que están más o menos en el mismo orden de importancia: la gobernación o capitanía general, el corregimiento, que es como, podríamos decir, los encargados de impartir la justicia en esta época, y tal vez uno de los más conocidos es el cabildo. ¿Han escuchado hablar ustedes alguna vez del cabildo? ¿Habían escuchado alguna vez esa palabra? Yo me imagino que sí. Ahora, ustedes ven ahí dos puntos, y de hecho lo vamos a ver con un breve video. Dice: base de la administración colonial integrada por alcaldes y regidores. Vamos a ver un pequeño videíto que habla... Mister, una pregunta, perdón que interrumpa. ¿Cómo Dígame. se llama el otro video? ¿Lo puedes decir al menos al final de la clase? Ya, al final de la clase me hacen recuerdo, y por último les dejo los links de todos los videos, ¿ya? Ok, gracias. Ya. Ahora, entonces, vamos a ver un pequeño video sobre el cabildo, ¿ya? Para que ustedes entiendan que esta era otra institución de la época, ¿ya? Denme un segundito, que estoy pinchando el link. Y comparto nuevamente pantalla con ustedes, ¿ya? Pero en resumen, entonces aquí tenemos todas estas instituciones. Por un lado, las instituciones españolas que estaban allá en España, la monarquía o la corona, el tema del Consejo de Indias y el tema de la Casa de Contratación. Y en América estaban instituciones que también eran españolas, pero ya estaban acá en América, como el virrey o el virreinato, el cabildo, entre otras, ¿ya? Así que ahora veamos particularmente una información sobre el cabildo, que es súper importante. Comparto pantalla y escuchamos con atención. El Cabildo Colonial. Desde su arribo en territorio americano, los conquistadores trajeron consigo la costumbre española de fundar ciudades con su correspondiente organismo municipal. Este era el Cabildo. Con su instalación buscaban legitimar el proceso de conquista y también manifestar en nombre de la corona su ánimo por permanecer y establecerse definitivamente en estos territorios. El origen del cabildo era una organización de carácter local que venía desde tiempos medievales, donde los súbditos que colaboraron en la recuperación del territorio peninsular dominado por los moros recibían de la corona fueros o privilegios. En el Nuevo Mundo fueron los vecinos colonizadores que se habían destacado en el proceso de conquista los que formarían parte del grupo dirigente local. Durante el periodo colonial, eran vecinos aquellos que poseían una casa habitada en las proximidades de la Plaza Mayor de la ciudad, donde vivía su familia y la servidumbre. Así también detentaban tanto el poder político local como el social, pues al ser miembros del cabildo podían recibir encomiendas o mercedes de tierra. Más tarde, la condición de vecinos se extendió a quienes contaban con la riqueza suficiente para costear un pretendido estatus aristocrático. Este sistema de gobierno local encontró en América condiciones favorables para expandirse. La gravitación alcanzada por las instituciones municipales en algunas zonas americanas se debió a su eficiencia para enfrentar los inconvenientes ocasionados por la distancia de la autoridad real. En muchos casos, como por ejemplo el chileno, la función asumida por los cabildos de administrar los asuntos internos del reino se transformó en la única instancia que tuvo la comunidad para afrontar la ausencia de una autoridad imperial efectivamente constituida. Fue así como los cabildos se convirtieron en las instancias de poder local, político y social más influyentes en la vida cotidiana de los territorios coloniales.
En el caso específico de Chile, junto con representar a los vecinos de una determinada ciudad frente a las autoridades imperiales, los cabildos poseían amplias atribuciones que les permitían regular distintas materias y tomar parte en decisiones relacionadas con asuntos militares, judiciales, de salubridad, obras públicas, abastecimiento y finanzas. Asimismo, muchas veces representaron simbólicamente al monarca. Al tomar juramento a los gobernadores que asumían el cargo, ejercieron en nombre de los vecinos los derechos de petición y súplica, mediante los cuales se planteaban las necesidades de la comunidad a las autoridades imperiales o se encargaban de resistir las disposiciones reales que se creía atentaban contra el bien común de la ciudad. En definitiva, fue una institución que con el tiempo se convirtió en fiel exponente de las aspiraciones de los vecinos que habitaban el Reino de Chile. Bien, me gustaría saber, bueno, ahí se explicaba cuáles eran sus principales funciones. Si ustedes tuviesen que compararlo con un organismo en la actualidad o con algo en la actualidad, ¿a qué se parecería esto del cabildo? ¿A qué lo podrían comparar? A ver si alguien se da muy bien. Kiara, excelente. Kiara dice, por ejemplo, a los alcaldes de las ciudades. Claro, por un lado a los alcaldes, pero en general a las municipalidades, ¿cierto? Las municipalidades como, sabemos que en Chile hay un presidente, eh, pero de forma más particular, por ejemplo, en nuestra ciudad de Osorno está la municipalidad. Y la municipalidad está a cargo del alcalde, o el alcalde está a cargo de esta municipalidad, y se encarga de ver lo mismo en nuestra ciudad, como de ver cosas más particulares. Bueno, los cabildos en esta época hacían un trabajo bastante similar, ¿ya? Entonces, en definitiva, estos cabildos coloniales son muy similares, no iguales, similares a lo que conocemos o conocen ustedes como municipalidades. Bien, ahí se mencionaban en todo caso todas sus atribuciones. Veamos otro videito pequeño. A ver, Kiara dice que eran como los representantes del pueblo los cabildos. Claro, en los cabildos se representaban los vecinos, o sea, los vecinos, pero no eran todos los vecinos, ojo, eran los vecinos que de una u otra forma habían adquirido poder, ¿ya? En realidad no, el otro videito se los voy a dejar para que lo vean después ustedes de forma más particular, ¿ya? Vamos a continuar con nuestra presentación. Estábamos acá. Un aspecto u otro aspecto importante, muchachos y muchachas, es el orden de la ciudad, ¿ya? Ustedes escucharon que en general los españoles cuando llegaban a un lugar, lo que iban haciendo era fundar ciudades, ¿ya? De hecho, las huestes de conquista, recuerden que la hueste era como este grupo de personas, una vez que llegaba a un lugar, fundaba una ciudad, ¿cierto? Y esto era con diversas razones, o por diversas razones. Por ejemplo, para protegerse a futuro de ataques indígenas, o también para poder controlar o poder comunicarse mejor con otras personas que estaban en España, por ejemplo, para tener un lugar físico. Ya a eso se refiere con que tenían diversas funciones. Y aquí hay una imagen que no está al azar, que es esta imagen que está de forma circular. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez del plano damero? Si no lo han escuchado, es justamente lo que están viendo en la imagen. En los españoles en general, en estas ciudades, instalaron o fueron creando las ciudades en base a ese orden, que es como el tema de las manzanas. Ustedes han escuchado hablar que están las cuadras, manzanas. Bueno, todo eso viene de los españoles. Eh, Donde, por ejemplo, en el lugar central se encuentra la plaza, y dentro de la plaza hay algunas cosas importantes como una iglesia, o como en este caso, por ejemplo, acá tenemos la municipalidad, que son como donde están las principales autoridades, están los vecinos más importantes alrededor de esta plaza, y después se va construyendo de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, la ciudad de Osorno está construida en base a un plano damero, ¿ya? Con una plaza al centro y con distintos edificios que se van construyendo alrededor. Esa es herencia también o un legado español.
Esto lo hemos mencionado, y sobre todo cuando hablamos de la conquista española en América, el proceso de evangelización. Recuerden que esta es una de las principales razones que ellos tenían para venir y para tomar posesión de todo lo que tomaron posesión. Ellos querían realizar también una especie de conquista espiritual, dominar a los aborígenes, a los indígenas que ellos consideraban prácticamente como que no eran personas, y había que imponerles esta religión para de una u otra forma salvarlos. Eso significó que la Iglesia Católica en general, porque es la Iglesia Católica la que llegó en esta época, tuvo mucha importancia y fue tomando mucha importancia. Se han preguntado ustedes por qué en general, no sé, la mayoría en Chile son católicos? O sea, si hablamos de religiones, o si revisamos en América, la mayoría de personas también son católicas, y eso tiene, o es una herencia concreta de la conquista española y de la época colonial, porque esto se reflejó en la época colonial. Dice Isabela Mister, en ese entonces solo existía la religión católica. O sea, no es que solo existía la religión católica, eh, pero los españoles eran en su gran mayoría católicos. Entonces, obviamente, como llegaron los españoles acá, fue esa la religión que se impuso. Y esa religión se impuso a través de distintas órdenes. Yo creo que ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, alguna vez de los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, ¿ya? Que son como de la Iglesia Católica, pero como que tienen algunas diferencias, ¿ya? En este caso, de todas estas órdenes religiosas, la orden religiosa más importante que llegó a América son los jesuitas, ¿ya? Después lo vamos a ver también en otro momento. Todo esto, chiquillo, entonces, en un aspecto más bien administrativo y político, ¿ya? Todo lo que mencionamos. Ahora vamos a un segundo aspecto, que es un aspecto económico, ¿ya? Recién hablamos de lo político y administrativo, ahora vamos a un aspecto económico. Y hay que algunos conceptos, vamos a explicar algunos no, ¿ya? Solamente para que queden claros. Por ejemplo, el primer concepto que se dio en esta época colonial, y eso es lo que estamos hablando, fue la aplicación del mercantilismo. ¿Se acuerdan que nosotros ya hablamos del mercantilismo? Para los que han estado en clases anteriores sabrán esto. Resumiendo, el mercantilismo era como este sistema económico donde lo principal era la acumulación de metales preciosos, del oro y de la plata. Y esto era lo que se llevaba, lo que se extraía desde América y se llevaba hacia Europa, ¿ya? En este caso eran obviamente las monarquías los que controlaban todo este mercantilismo, ¿ya? Pero ese es uno de los aspectos centrales, la aplicación del mercantilismo en la época colonial. Y otro concepto, y este igual escúchenme con mucha atención, es el del monopolio comercial. ¿Alguien sabe qué es un monopolio? No hablemos todavía de esto concretamente, pero ¿alguien sabe qué es un monopolio? Si me lo puede explicar o si me puede decir qué entienden por esto. A ver, en el chat. Mister, perdón. Sí, Eh, sí, escucho. como algo de administración o no, no estoy segura, del comercio, algo que Sí, tiene que ver con el comercio. sí, claro, tiene que ver con el comercio. Ahora la pregunta es como, ¿qué es esto particularmente del monopolio? Tiene que ver con el comercio, pero ¿qué será? Es En el, cuando, por ejemplo, como, a ver, un momento, deja explicarme bien. Cuando es como una sola organización controla lo que es todo el comercio, algo así. sí, correcto. Muy bien, muy bien. Ahí, muchas gracias, Kiara. También en el chat, antes de corroborar lo que está diciendo Kiara, por ejemplo, Felipe da una definición. Se refiere a una política que impuso España a sus colonias en América, donde los habitantes solo podían comerciar con barcos españoles, ¿ya? Y eso se asocia a lo que está explicando también Kiara. Hoy día, si ustedes le preguntan qué es un monopolio, así en la actualidad, un monopolio es cuando una sola organización tiene el control de una actividad económica, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que en este país solo hay una empresa que fabrica lápices. Ahí hay un monopolio, o que hay solo una empresa que vende botellas de agua, solo una. Eso es un monopolio, ¿ya? Pero en esta época, en la época colonial, el monopolio comercial se refiere a que Chile o las colonias americanas solo podían negociar con un país, que era obviamente España, ¿ya? Acá no se podía comprar a barcos de otros países, digamos, sino solamente a los españoles. Eso es el monopolio comercial, y esto estaba impuesto, o sea, tenías que hacerlo porque si no cumplías con esto, obviamente podías pagar con cárcel. En este sentido,
¿qué creen ustedes? ¿Que el monopolio era favorable? ¿Será favorable cuando existe un monopolio, no? ¿O será desfavorable en general? Mientras me Para el responde, monopolio es favorable, pero para los otros no. claro, en general para el que controla el monopolio obviamente es favorable, pero para las otras personas obviamente no, porque el que controla el monopolio puede controlar los precios, puede subir los precios, puede decidir cuándo vender, cuándo no vender, entonces eh, es complicado para el resto de personas. Ahora Kiara dice, pero ¿por qué no tenían permitido comerciar con otros países y continentes? La respuesta es sencilla, Kiara, porque en definitiva los españoles, que eran los que tenían el control acá en América, obviamente tenían que sacar la mayor cantidad de ganancias para ellos, y en ese sentido no les convenía que acá se les compre productos a gente de otros países, sino que tenían que comprárselos directamente a ellos o venderle directamente a ellos, ¿ya? Isabela dice, mister, ¿y se sigue llamando igual? Claro, hoy día también existen en algunos lugares del mundo o en algunas actividades monopolios comerciales, ¿ya? Eh, Ahora obviamente no es lo mismo que acá, porque acá estamos hablando de un país que controlaba en total cómo negociaba otro país, pero sí existen, como les decía, en algunos rubros. Por ejemplo, pueden existir lugares donde una sola empresa traiga un determinado producto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que en esa parte o en ese país, esa empresa va a tener el monopolio de esa actividad económica, ¿ya? Eso es en definitiva algunos de los aspectos o conceptos más importantes del sistema económico colonial. Algo que mencionamos delante, no lo vamos a explicar ahora todos, pero dijimos que la casa de contratación estaba encargado de ver el tema del sistema de flotas y galeones. Flotas y galeones en definitiva se refiere a barcos, ¿ya? No podía venir cualquier barco a América, así como no podía salir desde acá cualquier barco hacia España. Todo eso estaba controlado por la casa de contratación. Y en ese sentido también habían consecuencias, o el monopolio comercial traía consecuencias para esto, ya que, por ejemplo, habían pocos puertos, eh, se desarrolló mucho el tema del contrabando, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es el contrabando? Yo creo que lo han escuchado por ahí. Sí, profe, Bueno, para el que no lo recuerda, es el como contrabando, tráfico. claro, es como una especie de tráfico de algún producto. En este caso, si hablamos de que, por ejemplo, en la época, los cigarros, en esa época ya, si solamente tú podías comprarle cigarros a los barcos españoles y te lo vendían a 1000, por dar un número, pero tú de una u otra forma en el mercado negro o contrabandeándolos podías conseguir a 500. Obviamente ibas a comprar en ese sistema, ¿ya? Entonces, esas eran o son algunas de las tantas consecuencias de este llamado monopolio comercial. Ojo, que esta clase después también va a estar casi al instante subida a YouTube, para si la quieren ver de nuevo y quedaron con dudas en algún concepto. En todo caso, ustedes ven que yo voy respondiendo las dudas que me van comentando ahora o que me van mencionando. También ya para ir finalizando con el aspecto económico, ya para ir dando paso a lo social, un resumen. Esta es una tabla resumen, ¿ya? En el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, las actividades económicas que se desarrollaron en nuestro país son distintas. Recuerden que esta es la época colonial. Por ejemplo, en el siglo XVI, la principal actividad económica que se desarrolló fue la explotación de los lavaderos de oro, ¿ya? En el siglo XVII, aparte, ya se estaban comenzando a acabar estos lavaderos de oro. Y aquí podemos mencionar el tema de, por ejemplo, la importancia de la hacienda. ¿Qué significa esto de la hacienda? La hacienda es el trabajo que se da en el campo. ¿Y qué trabajo se dan en el campo? Todo lo relacionado a la agricultura y a la ganadería. Y en el siglo XVIII, la exportación a trigo tal vez es una de las actividades más numerosas o con mayor importancia en la época. Y también la importancia de la hacienda. A ver si alcanzamos a ver este videíto. No, vamos a ver esto y les voy a dejar ese link de esos videos para que lo miren, ¿ya? Para que lo miren ustedes cuando estén complementando esta información. Porque vamos a ir finalizando ya con esto. Entonces, hasta ahora comenzamos viendo el tema administrativo, ¿cierto? El tema político, podríamos decir, de los españoles y América, cuál era la relación.
Ahora recién comentamos cuál era la relación económica entre España y América en general, y en Chile. Y ahora este es el último aspecto, el aspecto social. En el video que vimos de antes se mencionaba un concepto muy, muy importante, que era el concepto de mestizaje. Si alguien me puede decir qué es esto del mestizaje. Creo que alguna vez lo hemos comentado, no estoy seguro. ¿Viste? Dime, Isabela. ¿No era cuando tenían hijos entre los españoles y los indígenas? Correcto, muy bien, Isabela. Gracias por mencionarlo y qué bueno que lo recuerdas. Y ahí también está la respuesta entonces para todos los demás. El mestizaje era como una mezcla entre estos grupos o entre distintos grupos sociales, ¿ya? Y principalmente entre españoles e indígenas, ¿ya? De allí surgía o salía este llamado mestizo. Recuerden que esta clase social de los mestizos que aparece allí en esta pirámide fue la clase que después fue la más numerosa, ¿ya? De hecho, por eso hoy día la gran mayoría de nosotros, hoy día, en la actualidad me refiero, la gran mayoría de nosotros de una u otra forma es mestizo. Tiene de algún lado sangre española y de algún lado en general sangre indígena, o la una o la otra, ¿ya? La mayoría, no todo, ¿ya? Así que hay que ser súper conscientes de esa situación, ¿ya? ¿Cómo era la sociedad colonial? ¿Cómo se conformaba esta sociedad colonial, chicos? Como ustedes la pueden ver, a través de una pirámide social. Y recuerden que en séptimo, por ejemplo, nosotros cuando hablábamos de las civilizaciones, mencionábamos que habían pirámides sociales, y las pirámides sociales vienen a representar que hay grupos que tienen más poder que otros, ¿ya? En este caso, los que ustedes ven arriba de la pirámide son los que tienen más poder, y obviamente el poder va bajando mientras vamos bajando en la pirámide, ¿ya? ¿Cómo se organizaba esto? Como se menciona acá, primero según su origen étnico, es decir, si eras español, si eras indígena, esa era la primera forma de comenzar a clasificar o ubicarte en esta pirámide social. También se veía qué tantas riquezas poseías. En general, y como lo mencionaban al principio ustedes, había poca movilidad social, o sea, no era que alguien podía enriquecerse, entre comillas, y pasar a la parte alta de la pirámide. No era así. Derechos políticos restringidos a los estamentos superiores. O sea, en general, a ver, les pregunto, de los que aparecen acá, ¿quién creen ustedes o cuáles grupos creen ustedes que eran los que tenían más poder? ¿Quiénes tomaban las decisiones? Españoles y criollos, ¿o no? Sí, muy bien, ¿ya? En general eran los españoles y los criollos, y de hecho, ya siendo más específico, podríamos decir que prácticamente los españoles, ya si hablamos de decisiones políticas, pero los españoles y los criollos eran los que tomaban decisiones. El resto, mestizos, indígenas, negros, como ustedes ven acá, no tenían poder. Sociedad obviamente clasista, ¿ya? Y con prejuicios raciales. O sea, eh, eh, aquí existía el tema de la esclavitud, no era tanto como en otros lugares, pero sí existía el tema de la esclavitud y sí existía el tema del maltrato o discriminación hacia los indígenas. Y en base a eso se veía a quién se le entregaban derechos o no. Ustedes ven, por ejemplo, los españoles controlan el poder, ocupando altos cargos políticos, militares y de la iglesia. Después tenemos los criollos, que son los descendientes de españoles nacidos en América. Recordar, los criollos, chicos, son los hijos de españoles, pero que nacieron en América, ¿ya? Esos son los criollos. Eh, Ellos no son mestizos, ¿ya? Entonces, sin embargo, se ubican más abajo porque ya no eran españoles nacidos allá, sino que eran españoles, hijos de españoles, pero que habían nacido acá. Entonces, por eso se ubicaban más abajo que los españoles en esta pirámide. Después tenemos los mestizos, que es el grupo mayoritario, mientras fue avanzando el tema de la época colonial. No tenían derechos políticos, eran en general trabajadores del campo y trabajadores también en la ciudad. Después de los mestizos encontramos a los indígenas, que mientras fue avanzando la época colonial, cada vez fue disminuyendo su población. Y finalmente llegamos a la parte inferior de la pirámide, donde se ubicaban los negros, que derechamente se clasificaba de esta forma, y en general estaban relegados a funciones que en las casas y también en muchas otras ocasiones concretamente a temas de esclavitud. Bien, allí hay otra imagen que en realidad complementa lo mismo que acabamos de comentar.
en general la época o la vida colonial, chicos, era como bien clásica a la antigua, como dirían por ahí. Las mujeres, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿creen que a las mujeres se les daba las posibilidades de participar en términos políticos o en términos sociales? No. Claramente no, ¿ya? Entonces, en ese sentido no hay mayores diferencias con lo que ocurrió durante mucho tiempo, ¿ya? De hecho, la mujer, y eso era así, era relegada como a las cosas de la casa, a ser una buena esposa, como a esas típicas clasificaciones. Bueno, eso era lo que ocurría lamentablemente en la época colonial, ¿ya? Y ya para finalizar, entonces, sé que no estamos en la hora, pero generalmente no les pido que nos pasemos, pero ahora sí me parece muy importante. eh, Vamos a ver un último videito, ya, y con esto vamos a ir finalizando. Así que por favor, escuchen, presten atención, ya, y como les digo, ya con esto vamos a ir finalizando. Denme un ratito mientras busco el video. Recordemos que el territorio que actualmente forma parte del Estado chileno fue poblado primero por distintas culturas, entre las cuales destaca la en tiempos de los instalándose en Chile. Asimismo, durante la colonia hubo una pequeña pero significativa su presencia. Ya, aquí tengo el video, entonces ahora lo comparto y con eso ya vamos finalizando. Acá, compartir. Recordemos que el territorio que actualmente forma parte del Estado chileno fue poblado primero por distintas culturas, entre las cuales destaca la mapuche. Esta contaba con una significativa población. Por el noreste se ubicaban las culturas andinas y que podían ser nativas del actual territorio chileno. Entre ellos encontramos a los atacameños y diaguitas. También había culturas que se habían trasladado desde los actuales Perú, Bolivia y Argentina en tiempos de los incas o la dominación española. Por su parte, los españoles que fueron instalándose en Chile a partir de la conquista tampoco constituían un grupo homogéneo. Procedían de distintas regiones en la península ibérica. Asimismo, durante la colonia hubo una pequeña pero significativa cantidad de africanos traídos como esclavos para trabajar en las haciendas. Sin embargo, su presencia no fue masiva como en Brasil. Posteriormente, durante los siglos XIX y XX, se instalaron comunidades de extranjeros provenientes principalmente de Europa. Ok, era importante la primera parte del video, sobre todo donde se mencionó ahí la época colonial, que como ya vimos entonces, en la sociedad colonial, chiquillo, estaba conformada por los españoles, en la parte más alta, que eran también los que menos habían. Después teníamos los criollos, que eran los hijos de españoles, pero que habían nacido acá en América. Después tenemos los mestizos, que era el resultado de la mezcla entre españoles e indígenas. Después tenemos a los indígenas o aborígenes y finalmente a los negros, ¿ya? Esa era la clasificación, ya con esos nombres en esta época. Para finalizar, chicos, les voy a dejar una actividad que más que nada es para que ustedes mismos puedan complementar esto que acabamos de conversar y trabajar hoy día, ¿ya? Entonces, en su texto ustedes tienen más información sobre esto, y particularmente yo les voy a pedir que trabajen las páginas 100 y 101, ¿ya? No me lo tienen que enviar, simplemente, repito, es para que ustedes puedan profundizar un poquito más en esto que acabamos de ver el día de hoy, ¿ya? Mister, Dime, Isabela. ¿son las dos páginas que tienen actividades o solo una? Te diría que, no recuerdo en este instante porque lo revisé y lo escribí acá, pero te diría que es solamente la página 101. Ya ahora lo principal es que hagan una lectura primero de las dos páginas. ¿Ya? Ah, ok, gracias, mister. Ok, no sé si hay alguna duda o consulta. Bueno, entre paréntesis, por mientras, Profe, Gonzalo, dime. sí, ¿tenemos más evaluaciones o no? ¿O Buena pregunta, actividades con notas?
Sí, buena pregunta, Gonzalo. Mira, nos queda una nota, ¿ya? Pero para eso todavía falta. De hecho, ya va a ser, bueno, estamos en octubre, ya estamos a mitad de octubre, pero esto va a ser aproximadamente a finales de noviembre la próxima nota o actividad, y obviamente va a ser de estos temas que estamos trabajando ahora, ¿ya? Pero yo les voy a informar ya pronto cuál es la fecha y cuál va a ser la actividad que se va a hacer en ese momento. Ya, profe, gracias. Profe, Diego, ¿podría colocar su correo nuevo en el chat, porfa? Para enviarle el trabajo. ya, lo voy a colocar Porque nuevamente. no lo alcancé a poner delante. No Eso, hay gracias. problema, Diego. Por mientras, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿va a ser una nota nomás? No, van a ser dos notas. Una es la de la infografía, que ya me enviaron, y va a haber una nota más que va a ser de estos temas que estamos trabajando ahora, pero ya después se los voy a explicar. Allí, Profe, ¿va a ser trabajo eso? ¿O va a sí, ser...? de hecho yo creo que, si es que mal no recuerdo, también va a ser la realización de una infografía. Me gustó bastante, he visto a la rápida algunos de las infografías, quiero verlo con detalle obviamente, pero creo que hubo buenos resultados. Así que lo más probable es que también sea una actividad similar. Mister, lo último, los videos, ¿los puse ya? Gracias por hacerme recuerdo. Le había dicho que me hagan recuerdo. Entre paréntesis, dejé en el chat, Diego, por ahí el correo, ¿ya? Para que los que no me han enviado su trabajo o me lo habían enviado a mi otro correo y no llegó, por favor envíenmelo al correo que acabo de dejar en el chat, ¿ya? Y también ahora en el chat voy a dejar entonces, voy a dejar los links de los videos que vimos, ¿ya? Y de hecho de esos nos faltó ver uno, ¿ya? Así que lo voy a copiar aquí para que también lo puedan copiar, por ejemplo, si alguien quiere verlos, de hecho les va a ayudar bastante. Ahí está, de dos, y me falta colocar el link del Mister, último video. Sí, escucho. yo ya le envié el trabajo sobre lo de Canva que Ya, hicimos. sí, sí, me acuerdo que me llegó Sebastián, sí, sí, lo recibí el trabajo. A ver, ahí está y ya, ahí están todos los links de los videos, chiquillos. A ver, creo que hubo uno que coloqué en privado. Ya, ahí sí están todos los links de los videos, ya para quien los estaba solicitando. Bien, creo que con eso estamos, o damos por finalizado entonces nuestro encuentro. No sé si hay alguna otra pregunta o duda, chicos. ¿No? Repito, la clase va a estar pronto en YouTube, así que si la quieren ver nuevamente no hay ningún problema, porque obviamente lo conectamos con el siguiente tema cuando nos volvamos a encontrar. Ya, jóvenes, que estén muy bien, cuídense y que tengan una linda tarde. Adiós. Chao.